Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando este podcast. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Iki Live. Mi nombre es Paola Echeverry. Como saben, recurrentemente estoy presentando aquí casos que pueden llegar a ser inspiradoras de personas del común como tú y como yo. El día de hoy nos vamos a referir a un tema de las estafas emocionales. Este tipo de estafas, de pronto algunos han visto el documental que es tan famoso en Netflix, que se llama El estafador de Tinder, pero hoy vamos a hablar un poco más en profundidad, no solamente en el tipo de estafas online, sino de cualquier manera en que lo puedan llegar a ejecutar ciertos estafadores o estafadoras. Y este engaño se da cuando una persona busca ganar la confianza y el afecto de otras personas con un interés en particular. Las víctimas, desafortunadamente, suelen mantener en secreto lo que van a hacer en el momento en que van a empezar a proveer a otra persona, ya sea de dinero, que por lo general es dinero por el medio en que las estafan, y pues no comentan con su círculo más cercano cuánto van a invertir porque pues nadie les va a poder advertir sobre el peligro. Hoy tengo una invitada que está trabajando en un proyecto precisamente para mujeres que han sufrido de este tipo de estafas. Ella se llama Juana González, tiene 54 años. Ella es española, es mamá de una hija de 30 años y es abuela de una nena de 4 años. Ella es asesora de estudios en una empresa privada de cursos relacionados con la estética, pero también es coach de gestión emocional, es mentora en fortalezas y superación y actualmente vive en Madrid. Entonces, sin más preámbulos, aquí les traigo a Juana. Hola, Juana. Muy buenas noches aquí en España. Estoy en Madrid y para nosotros ya son las 9:30 de la noche. ¿Y Así que cómo te ha ido, Juana? Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. para mí es un honor. Muchísimas gracias, Pau. Me tienes un poco nerviosa, pero aquí estoy, aquí estoy. Tranquila que aquí no pasa nada, aquí simplemente vamos es a conversar y bueno, ya les hice una pequeña presentación a las personas que nos escuchan. Le dije el tema del cual vamos a tratar hoy, acerca de los estafadores emocionales. Y bueno, bienvenida nuevamente, Juana, y vamos Gracias. aquí a comenzar. Entonces, el tema de las estafas emocionales, yo les venía comentando tiene que ver cuando una persona busca ganar la confianza y el afecto de otras personas con un interés particular. Lo que nos trae aquí en este día es cuando se involucran con dinero y obviamente la mayoría de las veces Sí. es por altas sumas. Entonces, cuéntanos un poco, Juana, cómo llegaste a este tema. A ver, mira, si te cuento un poco mi historia vas a entender un poco cómo llego hasta aquí, Perfecto. y te la voy a intentar resumir lo mejor posible. Ok. Más que nada porque hay que empezar pensando en que yo personalmente a mí, luego hay otros muchos casos diferentes que luego si quieres los hablamos, pero yo concretamente, pues una mañana después de casi 4 años me levanto enamoradísima y me doy cuenta que toda mi vida ha sido una farsa. Entonces, yo tenía una vida, tenía un marido, tenía un hogar, lo tenía absolutamente todo y para mí no había nada más que las cosas del día a día que tú tienes con tu pareja. Para mí era una persona de mi confianza, yo no ponía absolutamente ninguna traba en nada porque, bueno, pues cuando una persona vive contigo, pues duermes con él, ¿qué vas a intentar pensar o qué vas a esconder? Bueno, en mi caso, nada, ¿no? Plena confianza. Y es de eso, de lo que se aprovechan. Hay diferentes estafadores emocionales y financieros, cada uno actúa de una forma diferente y alguien como el mío tiene mucha paciencia y, bueno, pues digamos que hacen lo que quieren hacer, pero a lo largo del tiempo, no desde el principio. Y bueno, pues yo simplemente vivía con él, tenía una familia, todo lo normal que puedes imaginarte de cualquier relación. Yo lo conocí por Facebook, de forma casual. Yo soy networker profesional, utilizaba las redes sociales de forma profesional y de forma fortuita contacté con él. Tuvimos unas palabras, la cosa se quedó ahí, pero él insistió
hasta que, bueno, pues empezamos a hablar y hablar y hablar, y las conversaciones se iban haciendo más largas y más largas, y a partir de ahí, pues estuvimos 2 meses que pasamos de lo que era la red social al teléfono, y de darnos los buenos días, pues a darnos las buenas noches. Decidimos dar otro paso más y decidimos conocernos. Él vivía en una isla, él sabía mi forma de vida ya, porque nos habíamos contado muchísimas cosas, y sabía que yo no me podía permitir ciertas cosas. Yo era mamá de una niña, o soy mamá de una niña, y lógicamente yo tenía que mirar por mi casa porque vivíamos las 2 solas, y no me podía permitir ciertos lujos. Entonces, él tenía un estilo de vida superior al mío y, bueno, pues como quería verme, él hizo frente a todos los gastos, me compró el billete de avión, hizo absolutamente todo. Y así estuvimos, después de conocernos, pues otros 3 meses más, con lo cual ya llevábamos como unos 6 meses y decidimos dar un segundo paso, que era vivir juntos. Así que, pues dejó todas sus cosas desde donde estaba, se vino aquí al centro de España, a Madrid, y nos pusimos a vivir juntos. ¿Eso fue hace Todo maravilloso. cuánto, Juan? Aproximadamente, pues como unos 7 años, Okey. más o menos, 7 años. Y bueno, pues ahí empezó todo. Todo divino, todo estupendo, él era maravilloso, era un hombre educadísimo, era un hombre que me trataba maravillosamente bien. Tenía ganada a toda mi familia, hija, hermanos, cuñados, sobrinos, amigos. Bueno, pues así es como nos conocimos y así es como empezó toda la historia. ¿Cuánto duró esta relación, Juana? Pues duró casi 4 años. Bueno, Casi. entonces te voy a hacer una pequeña descripción de lo que he encontrado acerca de este tipo de estafadores que tienen una personalidad narcisista y que ellos, precisamente como tú dices, son encantadores y juegan con el arte precisamente de la seducción, pero Así es, tampoco tienen ningún tipo de remordimientos y de alguna manera justifican su manera de actuar. Y ellos así es. encuentro que tienen un perfil psicopáticos y la psicopatía dice que se caracteriza porque es un trastorno de personalidad en el que estas personas tienen un déficit afectivo y una falta de respeto hacia los derechos de otra persona. Me pareció muy interesante que hablaran sobre el respeto de los derechos, porque obviamente eso es lo que están violando allí. Entonces, dan una descripción breve, dice que son inteligentes porque observan muy bien a las personas y saben cómo es el patrón de comportamiento con el cual tienen que empezar Sí, pero lidiar. Pao, necesito decir algo porque si no, me pongo de los nervios. Mira, no se les puede excusar, no tienen ninguna enfermedad. Que Ujú. sean que sean narcisistas o psicópatas integrados no significa que tengan enfermedades. Eso sí, con el desapego, ¿vale? Sí, sí, Emocional. Eso sí, porque no tienen la sensación de culpabilidad. sí, Eso es lo que les libra y lo que les vale hacer todas estas cosas, lógicamente. exacto. Sí habla de que es un trastorno de la personalidad, ¿no? La psicopatía como tal es un trastorno de la personalidad, ¿ya? Entonces es simplemente como un análisis que se hace a Sí, nivel sí, sí, sí. comportamental. También dicen que cosifican a los demás, porque pues los ven como cosas y así los tratan. Se ganan la confianza de las personas, incluso mienten sobre quiénes son. El problema es que engañan, es decir, pueden Ujú. mentirte de algo, pero el engaño es hacerte ver que la mentira es una realidad, con lo cual tiene el doble todavía de importancia. O sea, Ujú. es que además lo hacen de una forma maravillosa, que no solo Exacto. mienten, sino que engañan para que tú te estés dando cuenta y te estés creyendo todo lo que dicen, porque además te hacen hasta verlo. Es Ujú. impresionante, lo hacen maravillosamente bien. No, bueno, si quieres nos sigues contando un poco más acerca de lo que pasó, porque incluso te motivaste a inclinarte a acompañar mujeres que hayan pasado por estos temas. Pues mira, sobre todo por haberme visto sola. Porque ya no solamente es que cuando tú descubres te das cuenta que tu vida ya, o sea, lo que pensabas y lo que es, ahí tienes un shock que no sabes cómo reaccionar, sino que te das cuenta que ya no tienes tu casa, ya no tienes tu vida, tu cuenta bancaria está a cero, pero además, mm, en mi caso, yo no sabía con cuántos bancos había podido en mi nombre actuar, con lo cual yo he tenido que ir descubriendo sobre la marcha dónde he utilizado mi nombre. Entonces, Okay. eso lo que te hace es tener una serie de malestar constante, porque es un miedo constante, pero además también le tienes que poner la vergüenza de cómo no me he dado cuenta, de cómo ha sido posible que no lo haya visto, etcétera, etcétera. En mi caso, el día que yo pillo que algo pasaba, digamos que un par de semanas antes,
él me había contado su vida, me había contado las relaciones anteriores que había tenido, pues como cualquier pareja cuando supuestamente te cuentas las cosas, ¿no? Ujú. Su pareja, bueno, pues había estado con ella muchos años, era una buena mujer, le había dado, desgraciadamente, por el tema de drogas y demás, y entonces, bueno, pues, ya era un caso perdido después de muchos años que quiso luchar por él, total, que a la pobre mujer pues imagínate cómo la puso. Eso, según te lo van contando y van pasando los años, tú te has creído esa historia, no va más allá y ya está, y ahí se queda. Pero mira tú por dónde, antes de llega un día en que por Facebook te ponen en contacto con mi hija y dicen ser las hijas de esa persona. Y que lo Ah, único que querían era decirle a mi hija que por favor yo tuviera cuidado para que yo no acabara como su madre. Empezaron a darles ciertos datos a mi hija que eran exactamente igual que los que yo estaba viviendo. Entre otras cosas, haberme pedido matrimonio delante de toda mi familia, el día del cumpleaños mío. Me dijeron todo, absolutamente todo, igual que lo que yo viví. que era un patrón de comportamiento Era un diferente. patrón, efectivamente, es un patrón de comportamiento. La cuestión está en que tienen la sangre tan fría que aun habiéndonos dicho todo eso, y tú estás tan en shock antes de tener los últimos detalles, que cuando yo se lo comento, él todavía nos coge a mi hija y a mí y empieza a decirme que, bueno, pues que las niñas están despechadas, que han sido unas niñas a las que ha querido muchísimo, que no entiende por qué han tenido esa reacción, que si es que yo tengo alguna queja de él, y es verdad, hasta entonces no la tenía. No había pasado nunca nada. Y eso se quedó ahí. Lo que es cierto es que eso fue el punto de partida para él, y ahí es donde él empezó a hacer cosas rápidamente, porque ya se dio cuenta que yo ya no estaba igual. Ok. Entonces, a los pocos días, empezó todo. Me levanté una mañana, salí de mi casa y me encontré en la puerta de mi casa 8 cartas. Y en esas 8 cartas las abrí y había préstamos bancarios, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Ah, Ese es el momento en donde yo ya me quedo en shock y digo: "Esto no es normal". Teníamos 2 buenos trabajos, teníamos una buena vida, no necesitábamos nada de todo esto. Y ahí es donde te das cuenta que algo está pasando sí o sí. O sea, sí, ya tus alarmas saltan, ¿no? ujú. Y, le llamo y le digo que venga para casa, que necesito hablar con él. ¿Y qué tono no me escucharía? Que él ya cuando vino, vino preparadísimo. Entró por la puerta de una forma diferente, su comportamiento era diferente, su forma de estar, su cara, su forma de hablar, era otro hombre. No tenía nada que ver con el hombre que se marchó por la mañana. Hasta tal punto que de forma muy pasota y muy chulesca decidió marcharse de mi casa, pasar el fin de semana fuera y que después del fin de semana ya hablaríamos porque él a mí no me tenía que dar ninguna explicación. O sea, Oh, no tenía nada que ver con nuestra relación hasta ese día, porque siempre fue con mucho respeto, con mucho amor, con muchísimo cariño, y ahí es donde todo se destapó. Muchísimo, tantísimo, Pau, que 12 horas más tarde vacié la casa y yo ya no estaba allí. bueno, Juana, muchas gracias primero que todo por compartir tu historia, porque sé que no son historias fáciles y precisamente al inicio de este podcast yo comentaba que muchas de las mujeres que sufren de este tipo de engaños no lo comparten con las personas de su círculo, incluso cuando son, en el caso tuyo, tú te enteraste mucho después porque hubo o suplantación de identidad desde que tú no te diste cuenta. Pero en el caso de las personas que sí se dan cuenta y cuando ellos solicitan el dinero, de alguna manera hacen que la mujer flaquee para que lo solicite, las mujeres no comentan esta situación con nadie, una Porque les da vergüenza. vergüenza es en el momento en que uno se da cuenta que algo está pasando, allí, ¿qué es lo que pasa, Juana? ¿Qué es lo que has encontrado con las mujeres que has trabajado? Pues prácticamente un símil a lo que yo sentí, porque yo te lo estoy contando ahora desde la paz y la tranquilidad, pero que no es lo que se siente en ese momento. En ese momento uno se siente fatal, porque ¿cómo vas tú a decirle a tu familia, con lo bien que te han visto, con lo feliz que te han visto y con todo también que has dado a mostrar que te han quitado dinero, que te han robado, que es que no sé ni cómo explicarlo? Y además es que cada una, como bien te decía al principio, nos ha pasado de una forma diferente. Es muy difícil que cojas casos parecidos o casos iguales, ¿no? Yo ya he tratado con muchas mujeres porque lógicamente me sentí sola, me sentí sin apoyo, sin poder hablar con nadie.
ten en cuenta que luego está la otra parte, la parte legal, la parte bancaria, la parte económica, que ya no solamente es la parte familiar. Y en todos esos campos te encuentras solo. Quieres arreglar las cosas y no puedes, te has quedado sin dinero, depende de si tienes o no trabajo y depende de la normativa bancaria de si quieren o no ayudarte. Es decir, te encuentras en un meollo tan grande que ya da igual incluso la cantidad. Mira, hay un cliché que me gustaría que por lo menos se tuviera en cuenta. Y le pasa siempre a mujeres, no es cierto, hay muchísimos hombres, Ah, muchísimos. Solamente pasa porque somos personas vulnerables. A ver, señores, el perfil de personas que caemos en manos de estas personas somos solteros, supuestamente, claro, solteros, separados, divorciados, personas mayores, jubilados y en silencio muchísimos, muchísimos casados. Lo que te intento decir con esto es que si somos vulnerables, señores, ¿cuántas personas fuera de aquí faltan por contar? Porque entonces todo el mundo mundial somos vulnerables. Entonces hay que quitar el cliché de que somos vulnerables. Sí que es verdad que hay una parte de hombres y mujeres que son más sensibles a ciertos engaños rápidos. Rápidos. ¿Eso qué significa? Pues que tú puedes estar en una red social y puedes estar contactando 3, 4, 5 días con una persona, esa persona aparenta enamorarse de ti rápidamente, te dice un montón de cosas bonitas desde el principio, a ti te alegra el alma y todos tienen un problema, una rapidez de algo, una urgencia de algo, un malestar por algo y solo te tienen a ti para ayudarles. Necesitan tu dinero. Tú tienes que correr. Tú tienes que hacer lo que ellos necesitan porque te hacen sentirse a lo que yo les llamo el salvador. ujú, Entonces te hace sentir que eres tú la persona que les puede salvar y con esa angustia, con ese sentimiento que tú le tienes, evidentemente, pues te mueves para ayudarle en lo que haga falta. exacto. Juana, ¿cuáles son los casos más comunes de cómo se encuentran estas personas? Porque bueno, aquí estás mencionando el tema de las redes sociales, pero creo Sí. que hay muchísimas formas cómo llegan. Hay muchas formas. Mira, estás hablando de que pueden, yo te puedo contar incluso casos, los más así graves en España que se han oído porque está todo muy oculto. Mira, he de decirte, Pau, tengo un dato que es escalofriante. En el 2023, en Estados Unidos, según el ABC y según el FBI, hay 650 millones de dólares en estafas románticas. Wow. Me parece que esto es bestia. Yeah. En Wow. España no se tienen esos datos porque la gente no lo habla, no lo denuncia y hasta ahora, porque están pasando muchas cosas ahora y esto está empezando a estar a la orden del día más de lo que parece, porque todo está como bajo profundidades, ¿no? Pero te Bueno, y puedo 650 millones que son denunciados, denunciados, efectivamente, llevas razón, más los más que, los que no se dicen. eso es, eso Increíble. es. Aquí ha habido casos impresionantes. Yo creo que aquí ha habido un antes y un después de una familia concreta. Hubo dos mujeres, es el caso de las hermanas de Morata de Tajuña. Ese caso aquí en España fue una locura y ha habido un antes y un después de eso. Estas señoras eran unas señoras que estaban jubiladas, estaban en un pueblecito y vivían esas dos hermanas con un hermano que tenía, bueno, pues necesidades especiales, ya eran, ya te digo, jubiladas. Eh, por redes sociales se enamoraron de un señor, ese señor me parece que le presentó a la otra hermana un supuesto amigo, todo por redes sociales, es decir, nunca se llegaron a ver. Y ahí empezaron pues las urgencias, las emergencias, empezaron a pedirles dinero, bueno, en definitiva, vendieron su casa, pidieron préstamos, imagínate, ¿vale? Hasta tal punto que pidieron un préstamo por 30.000 euros a un pakistaní, Ujú. como no cobraron, los mataron. Pero para que te des cuenta de que ya son cosas que ya pasan, ya no solamente son hombres solos con mujeres solas, sino que también hay mafias. Entonces, tú estás hablando de las mafias nigerianas, me he enterado que por Francia también hay, bueno, pues por un montón de sitios que tampoco puedo dar demasiados datos yo aquí, pero me he enterado que hay muchas, muchas, muchas formas de hacerlo. El año pasado cogieron a unas personas, un matrimonio que engañaron a una señora por 50 o 60.000 euros. Un matrimonio que él se hizo pasar por su enamorado.
Bueno, Juana, ahorita que tú hablas de mafias, quiere decir que ya esto ha escalado a otros niveles y que no es solamente una persona tratando de enamorar a otra, sino que hay No, no, redes. sí, claro, pero es que eso está a la orden del día, Pao. Pero fíjate si ya lleva tiempo y fíjate si hace tiempo que no sabemos nada, pero se está haciendo, que hay un grupo de nigerianos que ya les llamaban los Yahoo Boys, cuando estaba la época de Yahoo. Wow, eso hace muchos años. Pues desde entonces hasta aquí siguen. Asiáticos, perfiles. Por cierto, por lo menos ya que sepas este dato también, o sea, hay un montón de gente que se está dedicando a destapar perfiles de personas asiáticas, ¿bien? Están sobre todo en Facebook. Bueno, Ujú. pues he de decirte que, por favor, que la gente cuando vea un perfil de algún asiático, pues ya de momento, solo por verlo en Facebook, que se sorprendan, porque allí no hay Facebook. Exacto. Entonces, eso es un dato importante. Es decir, ¿es posible que haya un asiático que se ha abierto en Facebook y esté en Europa? Claro que sí, claro que sí. Pero de momento, que ya se mosqueen porque hay muchísimo, muchísimo con ese perfil también. Juana, y entonces, ¿cuál es el tipo de perfil de personas que estos estafadores buscan? ¿Qué es lo que más se nota entre mujeres y hombres? Porque vamos a hablar aquí en general. No, es que tenemos que hablar en general porque de verdad que es un caso que no se puede tratar como por género ni por edad. Es que no se puede tratar nada más que por personas. Que estés en el sitio donde no debes, que caigas en manos de un encantador y simplemente te haga bajar las barreras y confíes en él. Esa es la realidad. Es verdad que hay un poco más de porcentaje femenino que masculino, van estafados, pero es que ya ha crecido tanto la parte masculina que es que ya no puedes hablar de género. Y es lo que te comentaba antes, que tampoco puedes hablar de que es que unos son más vulnerables que otros, porque todos estamos expuestos. De todas maneras, siento yo que debe haber un patrón que identifique a las personas que caen en estas redes o con estas personas, porque debe de haber un tema de amor propio. Claro, ellos saben cuando la persona se siente muy sola, cuando se siente que de pronto no ha sido muy exitoso en el amor. Entonces, ellos saben llegar con su elocuencia, con su seducción, precisamente a hacerles sentir que son tan importantes para esa persona y por eso pueden llegar a hacer lo que sea por ellos, ¿no? Pero para que una persona pueda estar por varios años, que incluso como el caso que te sucedió a ti, que ni siquiera se mostraba el que estuviera pasando algo por muchos años. ¿Tú crees que ahí una persona puede llegar a entrar desde el inicio con esa intención Sí, 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 por supuesto. O sea, y simplemente es un tema de esperar el momento propicio? espera. Sí, señora, estoy totalmente de acuerdo. Yo por lo que voy investigando, hay perfiles diferentes tanto en los manipuladores como en las víctimas, lógicamente. Yo me he enterado también de que tienes ahora mismo un perfil de nigerianos. Me he enterado que estás hablando de edades entre 15 y 25. Es una mafia que tienen a esos chiquitos Mm. en algún sitio en donde tienen que enamorar entre 8 y 10 personas al día. Entonces, ¿hacia dónde van? Pues mira, es que supuestamente eran personas de avanzada edad, pero es que ahora hay niñas de entre 25 años en adelante. O sea, piensa que cualquier mayor de edad ahora se estilan las aplicaciones de amistad. Bueno, ahora, ya sabemos que hace mucho tiempo, pero quiero Mm. decirte que eso lo utiliza de distintas edades, jóvenes, de mediana edad, de mayor edad. Ahora lo utiliza todo el mundo, con lo cual estamos todo el mundo muy dispuesto y disponible. Juana, ¿y qué está haciendo la ley o de qué manera pueden, digamos, como acudir las personas estafadas? Mira, yo te voy a decir que cuando yo salgo corriendo, hay un momento en el que tú te tienes que parar y tienes que decir, bueno, vale, yo lo primero que he hecho ha sido poner mi vida a salvo, porque yo lo Ujú. que vi no era normal. Entonces, como no sabes lo que puede pasar y ya tienes una voz de alarma anterior, pues yo lo primero que hice fue salir corriendo.
Pero claro, en el momento en el que ya dejas de correr y te paras y dices, bueno, vamos a ver, o sea, yo tengo una deuda que sé, porque lo vi, pero otras que no sé. Entonces me pongo a investigar y cuando me pongo a investigar me doy cuenta que todo lo que yo tengo no, yo no lo he hecho. Pero claro, lo primero que haces es ir a un abogado. Tú le cuentas y te dicen, bueno, pero vamos a ver, ¿por medio de dónde lo han hecho? Te pones en contacto con los bancos y sale tú con tu firma, o si no, por medio de tu ordenador. Es decir, él utilizaba mis cosas porque tenía mis contraseñas y yo no puedo decir que no era yo. Guau. Y como yo, muchísima gente. Es decir, una cosa es que pidan dinero por ti y otra cosa también es que tú les des dinero, ¿vale? Si tú les estás dando dinero porque tienen esa necesidad, esa urgencia, a su padre le ha pasado algo, al amigo que es que le van a operar, él que es que no tiene dinero, que se lo acaban de robar porque quiere venir a verte. O sea, hay un montón de cosas que te van a poner, pero siempre es urgente. Ese es el dato más importante, que te van a llamar un día con una urgencia y te van a hacer sentir que solo te tienen a ti. Ese es el dato más importante porque no te dejan pensar. Es la emoción lo que cambia ahí, ¿vale? Y con la emoción es con lo que tú lo haces. Entonces, yo cuando me doy cuenta, hablo con los bancos y no puedo arreglar nada, veo que no tengo dinero, veo que voy a un abogado y me dicen que no puedo hacer nada, y yo me quedo sin nada, pero con mucho en deuda. No tengo dónde ir, no hay ninguna ley que me respalde, no hay nadie, ni había ningún círculo de personas que se supiera de forma pública para que tú puedas ir, pues como en otros sitios, alguna asociación, gracias a Dios, aquí en España ya la han puesto hace 4 o 5 meses, con lo cual ya hay un sitio y un punto de encuentro si alguien quiere. Yo evidentemente estoy empezando también de forma pública a dar la cara porque, como tú bien sabes, estoy haciendo un programa y un proyecto dirigido a todas las personas que han sido estafadas por estafadores Hemos- emocionales, con lo cual, bueno, pues es cuestión de que se pongan en contacto contigo, conmigo. Yo estoy capaz de ayudar a quien haga falta un poco, por lo menos para los primeros días y los primeros momentos, ¿no? El shock es muy difícil de entender. Sí, bueno, y precisamente, pues como te estoy haciendo la pregunta, porque legalmente no hay nada que se pueda hacer realmente, como tú dices, si la persona hace de las suyas para que la persona sea la que firme, la que autorice, supuestamente, incluso si hay una suplantación de identidad, es muy difícil de comprobar, o cuando llegan con esa urgencia en la que tú de voluntad, pues haces lo que sea, pues no hay una manera de decir sí se hizo de mala fe por parte de la otra persona. Entonces, listo, digamos que la parte legal no se puede hacer nada, pero lo que me parece lindo de tu programa y que es como la base de esto es ese soporte emocional, porque como tú misma dices, si se llega a acudir a las amistades o a la familia después de que ya haya pasado, la persona puede llegar a sentirse muy juzgada, por eso hay una vergüenza y prefiere quedarse callado, pero tampoco hay grupos de apoyo ni de soporte porque está bien, no te puedo facilitar el dinero para que vayas y pagues una deuda, pero mientras la vida pasa y mientras tú solucionas cómo pagar una deuda, hay muchas cosas que pasan en la cabeza. Entonces, ¿de qué se trata este programa que tú quieres apoyar en ese sentido? Pues mira, es un programa que sobre todo está diseñado para ayudar en la autoestima, en la confianza de nuevo, pero ya no solamente en la social, que te la matan y te la hacen perder por completo, sino en la tuya propia, porque al final tu criterio también lo juzgas. Entonces, está sobre todo en eso, en la confianza, en la autoestima y en el volver otra vez a reencontrarte, porque mientras te pasa, mientras que lo vives, lo sufres, lo callas, estás constantemente, me doy vergüenza, yo tengo la culpa, te sientes humillada, te sientes vejada, te sientes traicionada. Es que tienes tantas emociones, em, que te duele el alma. Porque piensa que el señuelo de esta historia, el señuelo es el corazón. Entonces, para conseguir dinero, hacen de tu corazón lo que les da la gana. Y eso es lo que tienes otra vez que volver otra vez a encontrar. Tienes que volver otra vez a armar tu corazón y con ello todas tus emociones y tus sentimientos. Entonces, este programa lo que está es preparado
para que te reencuentres de nuevo, para que vuelvas otra vez a sacar tus fortalezas, para que vuelvas otra vez a sacar pues todo lo que hay en ti, que simplemente está pisoteado. Hay que levantarlo del suelo, limpiarlo y volver otra vez a levantarse y volver otra vez a funcionar. Y es ahí donde yo quiero estar, en ayudar a las personas a que vuelvan a levantarse del suelo y no solamente que anden, sino que corran. Porque hasta el final, pues es un proyecto muy bonito donde van a tener absolutamente de todo, en cuestión emocional, lógicamente. Juana, muchas personas van a llegar es, ¿cómo soluciono yo el tema financiero? O sea, ¿hay alguna forma, de pronto, guía, ¿no? Para cómo solucionar Sí, este a tema. ver, yo estoy poniéndome en contacto con la asociación que ya te decía que estaba, he tenido ya los primeros, bueno, los primeros momentos de encuentro, pero que en el momento que yo tenga todo planificado, como ellos también están comenzando, bueno, pues ya habrá una sentada de mesa y ya a partir de ahí, pues y haremos, pues, unión, ¿no? Yo por la parte emocional y ellos por la parte de contactos que tienen. O sea, yo, por ejemplo, no podía llegar a muchísimas empresas que te ayudan al tema de la segunda oportunidad para que por lo menos un juez me escuchara. O sea, yo ya llegué hasta eso, Pau, y ni tan siquiera, porque llegar a una empresa de estas que sí que te pueden ayudar y que sí que te garantizan que un juez te va a escuchar y que posiblemente te limpie, cuesta tanto como lo que puedas tener de deuda. Y si no es tanto, es un paralelismo para que lo entiendas. Es decir, si yo no tengo 3.000 euros para, ¿cómo voy a tener 3.000 euros para? Pero a veces se ven que se muerde la cola y al final no se puede. Pero bueno, sé que la asociación se ha puesto en contacto con estas empresas, sé que ya te están empezando a dar facilidades de pago, sé que están haciendo muchas cosas que yo no soy nadie todavía para poder hablar de lo que ellos están haciendo, pero me consta de que están preparando cosas muy buenas para, pues, para ayudar, porque evidentemente en la asociación también la están haciendo personas que también han sufrido estafas. Pero Juana, bueno, ¿cuál hablamos. es el porcentaje entre mujeres y hombres a quienes se estafa más? Bueno, yo no puedo darte este dato porque es que es imposible de dártelo de la misma manera que el tema de las denuncias. Es que como no hay un dato real, pero sí que es verdad que salen por debajo de las piedras las personas estafadas. Sin embargo, no constan en ningún sitio como para que hagamos una encuesta pública. Yo te puedo decir que me consta que hay muchísimo, 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 muchísimo señor ya, no solamente las mujeres. Entonces, si quisiera ponerte un dato para que me entendieras, pues te podría poner un 70-30, fíjate lo que te digo, o un 70-40 ya, pero está siendo muy rápido. Ahora hay mucho hombre, porque se ha detectado que también están, bueno, pues el tema de la mujer estafando a los hombres. ¿En qué temas crees tú para las mujeres o para los mismos hombres también, para precisamente evitar caer en este tipo de estafa? Pues mira, yo lo que tengo claro es que la información es un poder fascinante. Porque en el momento en el que sepamos cuáles son los perfiles, por dónde lo hacen, cómo lo hacen, siempre estaremos mucho más preparadas que yo, que no sabía absolutamente nada. O sea, es que yo me he enterado después, y mucho, mucho después, ¿entiendes? O sea, ni tan siquiera yo tenía en mi conciencia de que había sido estafada. Sin embargo, después me enteré que soy la cuarta del mismo señor, y no lo puedo demostrar. Ni tan siquiera así lo podemos demostrar, Pau, ¿entiendes? Entonces, es que no te puedo decir más que la información es poder y que esto tenemos que hablar. Mira, si hay algo que yo quiero en mi programa es justamente eso, que se quite la vergüenza para que se ponga la voz, porque si no se Normalizarlo. claro, es que si no se normaliza, va a llegar un momento en el que esto es que ya es como el pan nuestro de cada día y es que encima salen libres. Y escúchame, si un señor entrara a una tienda a robar en la primera no le pillan, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, y en la cuarta casi, casi, ¿de verdad que tú no crees que le cogen para averiguar? Bueno, pues nosotras somos 4 del mismo señor. Es como si hubiera entrado a nuestras 4 casas. Yo creo que ya está bien, como para que alguien nos preste atención. Porque lo que está claro es que ya no es lo que te roba, es que vive con ese modus operandi. Y después de mí habrá otra, y luego otra, ¿entiendes? ¿Y si un día hace algo más que robar? Juana, ¿y qué otro tipo de estafas hay además de la financiera? La emocional.
O sea, tú piensas que aquí se basa sobre todo y en donde yo más conocimientos tengo es en ambas, ¿no? Es decir, estafarte emocionalmente sin que haya un requisito especial y beneficioso para ellos, pues yo no lo encuentro. Quiero decirte que no sería de lo que hablásemos, ¿no? Aquí lo importante es que lo que quieren es un beneficio y el beneficio suele ser económico. Entonces, la única forma que sea, ¿cómo te diría yo? Pues a grandes masas es por la parte emocional. Y esto se lleva haciendo muchísimo tiempo. Y te sigo diciendo lo mismo, lo que hay que hacer es poner voz. Y da muchísima vergüenza decir, oiga, mire, yo he estado con un hombre 4 años y he sido la cuarta mujer estafada de este señor. O sea, a mí no me hace sentir ningún orgullo, pero no me hace sentir ningún orgullo si lo veo desde la parte víctima. Pero es que, aparte de ser una víctima, soy una mujer que tengo un criterio lo suficientemente claro como para que si de verdad hubiera hecho algo visible por mí, me hubiera dado cuenta. El problema es que lo hacen tan bien, son magistrales haciéndolo a escondidas, que no te enteras hasta que los pillas, que podía haber sido en 8 años. Juana, y después de que se descubren qué hacer con ellos, porque, o sea, no hay manera de ubicarlos, que queden identificados para que otras personas no caigan con ellos mismos. A ver, es que el perfil de personas son diferentes. Si estás hablando de una persona sola, sí que puedes localizar. Es decir, yo tengo tranquilamente localizado a este señor, pero no yo. Todas le tenemos localizado para ver qué pasa con la siguiente. Localizar a alguien que está en una red social con unas fotos que no son suyas, que tú solamente estás hablando con él por WhatsApp, que te dice que es médico y te lo crees, porque te está dando motivos para creértelo. Cuidado, que también hay cosas que tenemos que poner un poco más de atención, ¿no? Bueno, a mí me consta que hay un caso de alguien que, no sé si fueron 600 o 700.000, creo que dólares, creo, em, y era un actor de cine, supuestamente, que, ella era, bueno, pues una seguidora, y finalmente parece ser que este señor es que se había enamorado de ella. Bueno, pues, ya tú sabes, tenemos que andarnos un poco con pies de plomo. Tenemos que poner más atención también a todo lo que hay en las redes sociales, pero por lo que te estoy diciendo, porque es que fotos falsas, perfiles falsos, y nadie se enamora de ti en 2 días, y sin verte la cara, sin verle la cara. Cuidado, vamos a ser un poco sensatos. Juana, en el campo legal, de pronto sabes o has investigado si la ley de alguna manera está queriendo ajustar precisamente las leyes para ayudar a las personas a las que se estafa. O sea, no hay una ley. A mí no me consta. Es verdad que están detrás de estafas Ujú. y están detrás de estafadores. Y sé que han cogido algún estafador y que ha llegado a ser, emocional y financiero, pero ley como tal, a mí no me consta. Nadie me lo ha dicho. Bueno, No significa que no exista, Pao, pero yo me sí. tiro el puente diciendo que a mí no me consta. Sí, creo que puede que hayan personas que quieran acompañar en esto a las personas que han sido estafadas, pero de todas maneras creo que por falta de pruebas, más que todo, Eso es sí, más difícil. eso sí. O sea, lo que sí hay, por ejemplo, son detectives que están poniendo, pues, todas las herramientas ya para ayudarte, para ver cómo se les puede pillar, ahí sí. Pero ley como tal, no me consta. Bueno, ¿algo más que quieras decir, Juana? Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti por invitarme, gracias por darme este espacio para hablarlo. Sabes que, me cuesta, como a cualquiera, pero, agradezco tu sensibilidad en esto y sobre todo que se quiten los clichés de la vergüenza, de la vulnerabilidad, de la culpa y sobre todo de la gente cuando lo escucha y lo ve, de cómo no se dio cuenta, ¿no? Eso duele mucho, porque Sí, cualquier persona en cualquier momento puede tener a alguien delante que le resulte atractivo, que le resulte fantástico, que se pueda enamorar. Y ese no está libre de que no le pase lo que en este caso a mí. qué importante eso que dices, Juana, porque es algo que se juzga mucho y hace incluso, además del peso que ya siente la mujer por sentirse, como tú dices, traicionada, se siente tonta por haber confiado,
sea, hay muchas mm, formas de llegar a emociones demasiado bajas, la vergüenza, la culpa, o sea, no sabe ni cómo salir de allí para que, además de eso, la sociedad o las personas a las que se cuente quieran juzgarla adicionalmente por hacerla sentir más tonta aún o por tan confiada, tan ingenua, cuando realmente lo que tú dices es sencillamente una persona que cayó en trampas del amor, por decirlo así. Nadie está exento de que le pase y puede ser una Para persona demasiado profesional, buena. O sea, tú lo sabes y aquí pues me abro un poquito, a mí me pasó también. Entonces, por eso es que contigo resoné tan fácil, pero pues aquí el podcast es para que tú cuentes la historia y lo que pasa, pero es gracias, muchas cierto, gracias. esto pasa más de lo que imaginamos, porque también conozco otras personas a las que les ha sucedido y ya uno ni se sorprende en el sentido No, de que la otra persona haya caído, sino se sorprende más es de las habilidades que van adquiriendo los estafadores para llegar a hacer lo que hacen. llevas toda la razón, porque ahora con el tema de la inteligencia artificial, o sea, le hemos dado una herramienta maravillosísima. O sea, no te puedes imaginar lo que ya empiezan a contarme que es posible que hagan con ello. Imagínate. Ni se me ocurre comentarlo aquí, no vaya a ser que lo copien. Bueno, por eso yo digo que a pesar de que la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa, nunca va a haber nada que reemplace nuestra inteligencia humana. Ya. Humana. Afortunadamente, tú y yo pasamos ese puente, ya atravesamos y ya podemos mirar para atrás y entender qué es lo que siente una mujer cuando ha pasado por ello, pero realmente estar allí es, Mm, para mí era el bosque oscuro. Una to- cosa Totalmente, totalmente. sí, Estoy de acuerdo contigo. Esto fue, bueno, pues estar perdidos completamente, pero completamente. Mira, hay una cosa bueno, a mí me está haciendo gracia, entre comillas, ¿no? Porque cuando le estoy diciendo a la gente cómo llamo y cómo denomino a las personas como yo, que han sido estafadas, pues les resulta curioso porque las llamo las heroínas poderosas, pero por dos razones. Una, por quitar el cliché de ujú. que somos víctimas y estamos escondidas. Entonces, lo quiero pasar de ser una víctima silenciosa a una heroína poderosa porque no sabe nadie el calvario que se pasa hasta llegar a estar aquí. Y yo hoy no me siento una víctima silenciosa, te lo garantizo, Pau. Y para las personas que escuchen que estén pasando por algo así o hayan pasado y lo estén atravesando todavía, yo viéndote a ti lo puedo percibir y es que uno sale demasiado fortalecido y la vida te da un giro de una manera tan bonita que tú Sí, dices, yo necesitaba pasar por ese fuego y ya, ya, o sea, es que vienen éxitos, vienen muchas cosas más bonitas para tu vida, ya sabes que puedes superar cantidad de situaciones por porque supuesto. ya sabes que pasaste por algo tan horroroso que cualquier otra cosa que se presente no puede ser peor, creo yo. Mira, Pau, yo he llegado a tener 3 ataques de pánico cuando jamás había tenido ningún problema emocional, de estar saliendo en televisión, haber hecho radio, haber hecho modelaje, haber hecho un montón de cosas, a estar completamente encerrada. O sea, no te puedes imaginar el cambio de personalidad que sufres por el miedo de lo que Mm. estás pasando. Y ya, es verdad que te cambia, pero no sabes cuánto. Y al final ya no eres ni la de antes ni tienes que serlo. O sea, yo toda la experiencia que he vivido, de todo lo que ya estoy pasando, llegar aquí para mí es un triunfo. Estar hablando contigo hoy para mí es un triunfo. Estar poniendo mi cara para mí con esta historia es un triunfo. Así que, ¿cómo no me voy a sentir yo una heroína poderosa? Total, más que mira el mujerón que eres. Ay, Juana, gracias, gracias por venir, por compartir, por mostrarte en tu vulnerabilidad también, por permitirme Gracias. a mí hacerlo, porque realmente estos son los espacios de confianza que se generan, en que uno, pues, bueno, esto es mi historia, no es la que me define,
pero en parte sí ha moldeado la mujer que somos hoy en día. Y a todas las que están allá, esto va a pasar. No pasa nada. Parece horrible, pero eso va a pasar. Entonces, confiar siempre en la vida. Totalmente. Esto puede pasarle a cualquiera y le pasa a tanta gente que muchos de los que nos están escuchando, hombres y mujeres, seguro, seguro, seguro que hay más de uno que les ha pasado. Si necesitan ayuda, que se pongan en contacto contigo o que se pongan en contacto conmigo, Pau, y por lo menos para cogerles en los primeros momentos de la mano, porque ya somos muchos y aquí hay un apoyo, aquí no se juzga y lo que sí es verdad es que hay un entendimiento real, porque esto ya sale de la piel, Sí. se pasa muy mal. Así que si hay alguien que nos esté escuchando, que nos localice, que yo estoy a su disposición. Pues yo voy a poner en la descripción de este capítulo en las redes en donde te pueden encontrar, pero de todas maneras si puedes mencionarlas. Mira, que me busquen en Instagram en Pasando de Ser Perfecto. Bueno, Se está haciendo ahora todo el tema de redes con respecto a heroínas poderosas y todavía está cerrado, pero se me encuentra en Pasando de Ser Perfecto. bueno, ahí ya tienen las personas que estén interesadas y si les resuena este tema, si tienen a alguien conocido, si saben que les ha sucedido y ustedes mismas lo han pasado, pues por favor compartan este episodio. Ya saben que estamos en Spotify y también en YouTube. Y bueno, la idea es que ustedes puedan transmitirlo para que menos personas caigan cada día en este tipo de redes y con este tipo de estafas, ¿ok? Así que gracias, Juana, gracias a los que escucharon hasta el final y los espero en un próximo episodio. Chao, chao.